Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Historias Ricas Colectividades. Hoy vamos a viajar hasta la vieja Europa. Ahí vamos a encontrar un pueblo orgulloso de sus raíces, que busca permanentemente su identidad y al que sobre todo le gusta muchísimo la comida de su mar y la comida de sus montañas. Así que bueno, estoy hablando de los vascos, un pueblo que llegó a la Argentina y que bueno, por supuesto, echó sus raíces culturales en nuestro país. Pero le cedo la palabra a mi amigo Dexter para que nos explique un poco más sobre esta colectividad. Gracias, Pietro. Qué lindo todo lo que vamos a tener en el programa de hoy. No puede ser de otra manera porque vamos a conocer sobre las comidas, las costumbres y la historia de la gran colectividad vasca. Te estoy hablando de un pueblo milenario que, a pesar de haber sufrido el espanto de la guerra, nos demostró cómo resurgir del horror y cómo mantener vivas a sus tradiciones, como su famoso roble eterno y también sus platos típicos con influencia del mar, como el icónico besugo a la vasca, los piquillos, la exquisita tarta vasca, el clásico bacalao al pil pil y las estrellas de su cultura gastronómica, el exuberante chuletón y los legendarios pinchos, que son famosos en todo el mundo. Así que como tenemos mucho para descubrir, ya mismo vamos a sumergirnos con el amigo Pietro en las tradiciones y la cultura vasca, en su recorrido por uno de los centros vascos más antiguos del mundo, el Laurak Bat. Amigas y amigos, estoy a punto de entrar en un lugar extraordinario, un lugar cuyos fundadores tenían un objetivo específico. A ningún vasco que llegara a la Argentina tenían que faltar 5 cosas: alojamiento, comida, peluquero, vestimenta y documentos. Esta fue la misión de esta asociación que tiene casi 150 años de vida. Vamos a conocerlo. Estamos en esta sala magnífica. Este es el corazón, ¿no? Sí, es la sala de reuniones. La sala de reuniones. La sala de juntas. Donde se toman las decisiones. Las tremendas decisiones de la institución. Todos objetos históricos porque pertenecieron a los hermanos Vicandi, que fueron titulares de la institución allá hace muchos años atrás. Esto es un chistu, que es una flauta típica vasca, un instrumento de un sonido muy agudo, ¿no? Sí. Con 3 perforaciones. El Laurak Bat recibe este nombre porque representa los 4 territorios del lado peninsular que están unidos en uno. Entonces, como el Laurak Bat tenía también su función solidaria y de cuidado y de... Y ahí son las 4 manos. Las 4 manos que se unen para ayudar a todos los que llegaban. Son el mando. Las maquillas. El mando. Exactamente. Son los bastones de mando que se le entregan a las autoridades el día que asumen su cargo. Bueno, te quería mostrar este sillón que para nosotros es un recuerdo afectivo muy importante, porque bueno, nuestro primer retoño del árbol de Guernica se plantó aquí, en el jardín que había al fondo, y se secó. Después se trajo otro retoño, que es el que tenemos actualmente, pero con la madera del primer... Que había quedado del primer retoño, se construyó este sillón para todos los presidentes del Laurak Bat. Y ahora me gustaría llevarte a nuestra biblioteca, sí, que es una biblioteca vasca muy antigua, quizás la que tenga más volúmenes en Latinoamérica. Si me acompañás. Con mucho gusto, adoro los libros. Martín Fierro. El Martín Fierro. Esa es una curiosidad, realmente. Maravilloso. Un sacerdote, padre Jaca Cortejarena, que tenía su parroquia en la provincia de Buenos Aires, se tomó el trabajo con mucho amor de traducir el Martín Fierro al euskera. Es el encuentro con el nuevo país. Exactamente. Acá vas a encontrar volúmenes muy, muy antiguos, sobre todo correspondientes a todo lo que tiene que ver con nuestra cultura y nuestro idioma. Y en la asociación no hay solamente cultura del idioma, pero también hay cultura deportiva. Por supuesto que sí. Eso sí. ¿Y bueno, qué hay acá para ver? Tenemos un frontón muy lindo con una sorpresa para vos. No veo la hora de visitarlo. Vascos en Argentina hay desde Juan de Garay hasta nuestros días. Se produjeron
dos grandes inmigraciones en el siglo XIX. En esas dos inmigraciones del siglo XVIII es como trajeron también el deporte de la pelota. En la especialidad de mano, se jugaba pelota a mano, hasta que aquí en Argentina se empezó a usar el omóplato de la vaca, que le llamaban paleta, y de ahí viene el nombre de paleta, que después derivó en otras especialidades. Argentina es extraordinaria. En paleta argentina, como siempre lo dice, sí, realmente tenemos varios campeonatos del mundo y estamos en primer lugar. Mientras continuamos conociendo las costumbres, la historia del pueblo vasco y su relación con la inmigración llegada a nuestro país, te cuento que en breves minutos nos vamos a sumergir en la maravillosa y premiada gastronomía vasca que existe en este mismo centro. Vamos a conocer, por ejemplo, el piquillo pimiento de brandada con bacalao, el piquillo de salmón y abadejo, la tortilla de bacalao, la merluza verde, el famosísimo besú a la vasca y la tarta vasca. Pero ahora continuemos un poco más conociendo su rica historia. Los vascos se organizaban en juntas vecinales que se reunían alrededor de un árbol en cada vecindad. Cuando llega la guerra, Franco tiene dos grandes aliados que lo ayudan, uno que era Benito Mussolini y el otro Adolf Hitler. En Santander, Hitler usa la guerra española un poco como campo de experimentación para todo lo que iba a ser después de la Segunda Guerra. Es así que la aviación Cóndor alemana, en plena guerra civil, un 26 de abril de 1937, y bombardeó a Guernica hasta destruirla. Ese día en Guernica era día de mercado, es decir que había mucha concentración de gente, exactamente. Para Franco era un lugar muy especial porque tenía gran significado para los vascos, y los vascos siempre hemos peleado por tener y mantener nuestra identidad y nuestra cultura, y que se respeten nuestros derechos, los fueros. Y el retoño de Guernica como que simboliza un poco esa gana de no perder a pesar de todo. Entonces, bueno, para nosotros es un símbolo de que, bueno, todas nuestras raíces estaban, siguen intactas. Siguen estando. Y bueno, cuando el Lauraguat funda la Plaza Éuskara, plantan un primer retoño de Guernica en la Plaza Éuskara. Cuando se vende la Plaza Éuskara y venimos a esta nueva sede, sí. A esta nueva sede, que no era así, tal y como está ahora. Y fue construida. Ha ido evolucionando como evolucionó es. Buenos Aires. Esta es una historia maravillosa, es una historia de inmigración, es la historia de un pueblo. Ese árbol simboliza de alguna manera esas ganas de resistir, de mantener, de estar ahí pegado a las raíces. Y bueno, yo agradezco muchísimo de que vos me hayas acompañado acá al lado de este árbol, que es el hijo de Retoño de Guernica, acá en Buenos Aires, a miles de kilómetros del país. Para nosotros es un gusto darte parte de todo esto, porque es nuestro ser. La hospitalidad vasca. Está en nuestro ser. Gracias. Cuánta historia tiene el pueblo vasco y qué importante es la ciudad de Guernica para su tradición. Una ciudad histórica en la provincia de Vizcaya, en el País Vasco, famosa por ser el lugar donde se celebraban las Juntas Generales del Señorío de Vizcaya, una institución medieval muy importante en la historia del País Vasco, y también famosa por su histórico roble, mundialmente conocido como el Árbol de Guernica, que ha sido testigo de las juntas medievales, pero también del bombardeo de la aviación alemana en 1937 durante la Guerra Civil Española. Ese bombardeo destruyó a casi toda la ciudad, excepto a un par de edificios y al reconocido árbol de roble, que se convirtió así en el símbolo de la libertad y la autonomía vasca. El vitró que pudimos ver con el árbol en tamaño gigante es realmente impresionante. En sus calles podemos ver cómo se transformó en una ciudad moderna, excepto algunos rincones que se salvaron del bombardeo.
Ahí mismo, en Guernica, vimos la reproducción en tamaño real del famoso cuadro de Picasso. El terrible ataque a la ciudad inspiró al pintor Pablo Picasso para crear uno de los cuadros más reconocidos del planeta, el Guernica justamente, en donde a través de la técnica cubista, Picasso logró representar la tragedia de la guerra, el sufrimiento humano, descomponiendo y fragmentando las formas de las figuras humanas y también los animales. Es imposible al mirar este cuadro no tener, ¿cómo te diría?, una sensación de caos, de destrucción. Picasso lo hizo en 1937 y en su momento provocó un gran revuelo en el público por su contenido político. La intención del autor, por supuesto, era denunciar el sufrimiento de los inocentes en tiempos de guerra y violencia. Hoy el cuadro original está en el Museo Reina Sofía de Madrid, en donde también estuvimos, y te lo mostramos en Historias Ricas de esta manera. Ahora sí, para seguir conociendo al pueblo vasco, vamos al búnker de Pietro, que ya está con Diego para contarnos cómo y por qué llegó la colectividad vasca a nuestro país. Bueno, Diego, los vascos, pueblo que yo admiro y que seguramente dejó una marca importante acá también en el país, ¿no? Sin dudas, Pietro, obviamente lo cuantitativo quizá no a la altura de, no sé, los italianos o los españoles en general, pero sí los vascos, tanto de España como de Francia, en lo cualitativo, además han tenido una presencia muy notoria, al punto de que hoy recorres la historia argentina y te vas a encontrar con un montón de apellidos que remiten a esa participación de los vascos en la Argentina. La inmigración temprana nos sitúa ya por 1840, de los primeros, luego entre 1870 y 1930, que se da la mayor cantidad. Obviamente ahí es donde se arman las instituciones, como esta que hemos visitado en el programa de 1877. Y como todo inmigrante, la idea era mejorar su situación personal. Una Europa con complicaciones que hacía que se mire hacia América, en esos viajes que en su momento eran de 60 días, de 2 meses. Después se acortaron un poco a 30 o 20 días, para hacer la América y buscar un mejor horizonte económico con la familia. Y donde pesaba mucho la cadena familiar, venía uno, probaba con algún oficio, con algún laburo, con algún emprendimiento, y si le iba bien, empezaban a venir los demás. Y Diego, seguramente uno de los disparadores fueron los acontecimientos de Guernica, ¿no? Yo ahora, cuando tuvimos la posibilidad de visitar esa institución maravillosa que tenemos acá en la ciudad, bueno, quedé sorprendido por ese retoño que fue plantado ahí, ese retoño de Guernica que fue plantado ahí y que finalmente prosperó y se transformó en un árbol enorme. Y ese horror, esa ciudad destruida de Guernica, que se convierte en arte a través de Picasso, como veíamos antes, y que se presenta en el pabellón español de la Exposición Internacional del 37, ahí en caliente, y fue muy polémico en la época, porque a un artista se le termina pidiendo, la causa republicana le pide una obra política. Y tenían dudas, porque no sabían si él iba a poder plasmar con su estilo, el cubismo, esa historia tan dura. Y bueno, claramente lo hizo de manera majestuosa, sí, con ese mega mural que hoy se puede visitar en el Museo Reina Sofía de Madrid. Admiro la fuerza de voluntad de los inmigrantes que llegaron al país en aquella época, 2 meses en barco para llegar. Yo que me quejo porque a veces tardo 40 minutos para venir al canal. Volvamos con Pietro, que no se podía despedir del Laurac Bat sin degustar los encantos de la comida vasca. Así que se encontró con Mónica, la chef del centro, para repasar sus magníficos platos. ¿Qué significa tener un restaurante vasco en la asociación vasca más antigua del país? Orgullo, primero. Siento que es mi casa, es una colectividad que me recibió siempre muy bien y además de descender de vasco, placer. ¿Es habitual que los clientes de este restaurante vengan del País Vasco? ¿Frecuente? Y cuando ellos comen esta comida hecha a 11.000 kilómetros de distancia, ¿qué dicen? Sí, eso es maravilloso. Primero llegan en horarios de tardecita, donde yo los invito a que prueben el sabor, porque ellos llegan por el edificio y miran la carta y les llama la atención, los seduce.
yo les cuento más o menos de qué trata la carta y les explico lo que no entiendan y después se van todos satisfechos y cada vasco que llega al país busca el lugar y después nos elige y para nosotros es un placer. Es Para importante. nosotros, que ellos nos halaguen los platos es un placer. Y en relación a los clientes, los comensales argentinos, bueno, me imagino que debe haber una parte que pues, son descendientes de vascos, Sí. pero también debe haber gente que quiere conocer esta cocina, estas Sí. recetas, estos sabores. ¿Qué opinan estos clientes, los que no conocen esta cocina, cuando prueban estos platos? Que todo el mundo quiere probar de todo. De todo. Y es muy gratificante cuando vuelven. Sí. Y la realidad es que vuelven. ¿Y vuelven a pedir el mismo Nosotros plato no o queremos- vuelven a pedir el mismo plato o piden otros para probar No, alternativas? Quieren seguir probando. Quieren seguir probando. ¿Qué empezamos? Por aquel que sale frío, es una entrada fría. Es un piquillo pimiento de brandada, está hecho con bacalao, y ese sale frío. Arriba tiene solo una salsa vizcaína. Y combinar ese sabor marino, salado, pero salado no en exceso, digo, tiene su Sí. sal, que es un pescado en conserva, pero con esa textura cremosa y combinada con la frescura que tiene el piquillo y esa salsa maravillosa. Salsa vizcaína. Esa Sí. salsa vizcaína es una entrada realmente muy tentadora. Esto también es Lo una caliente, entrada, versión caliente. pero sale caliente. Es piquillo también, pero estos son de salmón y abadejo. Sale con una salsa vizcaína, pero caliente. La tortilla de bacalao. Esa es nuestra versión. Nosotros la reformulamos, la hicimos con papa y bacalao. Y bacalao. Y bacalao. Las personas que van al País Vasco saben que es solamente bacalao. Este es un plato que yo adoro. Merluza es en salsa fabuloso. verde. Este plato sale, como la merluza en salsa verde, también sale mucho el pilpil, que es son la forma de vender las pescas como más tradicional. Otro plato Acá. súper emblemático de la cocina vasca. Sí. Y ahora otro plato, Ese. pero que vamos a otro extremo. Este es un plato Sí. más contundente, Más con más potente, fuerza. que bien vasco, este se animan. Besugo a la vasca. El besugo a la A la vasca. vasca. Muy fiel a la versión. Lo que nosotros no le ponemos, por ejemplo, es ningún morroncito, ningún ají, ni pimiento, nada. Que en alguna versión vasca sí lo llevan. Y cierre clásico. Sí, no podía faltar la tarta vasca, el tradicional postre que antes era tarta de los vascos, Tarta ahora de es los tarta vascos, vasca, ahora tarta no vasca. solo crema pastelera. El secreto está en la masa, digamos, que al tener almendra es una masa muy sabrosa, Sí. que te la podés comer hasta como galletita. Y nosotros lo que hacemos es agregarle culis de naranja que nos parece que va Queda muy bien. y que sí. suma. Sí, suma porque Lo le aporta un mandamos poco de aparte, acidez, claro. frescura. Lo Está muy mandamos bien. aparte por si alguien no se anima tanto, para que siga manteniendo el cuerpo, la masa y que no se humedezca, para que al cliente le llegue más firme, digamos. Y después, a elección, si quieren ponerle el culis, Bien, y si no, es lo que nosotros sugerimos, y si no, no queda así. no puede. Mónica, creo que sería imposible cerrar de mejor manera este encuentro con la cultura vasca. No podía haber mejor cierre que este para celebrar una visita en este rincón vasco de Buenos Aires con estos platos maravillosos. Me gustaría hacer un brindis con vos, bueno, para Claro. celebrar esta cultura Por favor, extraordinaria un placer. que tenemos la Muchas suerte gracias. de tener acá en la ciudad. Muchas gracias por Salud. pasar. Querida Mónica, yo no tengo ni una ceja de vasco, pero te aseguro que después de ver las delicias que creas con tus manos, voy a ser uno de los que vaya y vuelva seguido a degustar tus platos vascos. Y hablando de vuelta, volvamos al búnker de Pietro, que Diego va a contarnos sobre los pioneros vascos en la industria de la leche en nuestro país. Bueno, Diego, acá tenemos un pastel vasco que nos hizo el amigo Matías ahí del restaurante Iñaki. Realmente es una tarta golosa, suculenta, maravillosa. Y tiene una historia linda. A ver. Se llama bizcochac en vasco. Y aparentemente fue elaborado por primera vez por una
por una cocinera, Marianne Irigoyen, en el año 1830, por ahí, en Cambo-les-Bains, que en este caso es una localidad que está en los Pirineos franceses. Y esta mujer vasca lo que hacía era, se movía para ir al mercado de Bayona y para vender su torta, que tuvo tanto éxito que finalmente cambió su vida y se transformó en la dama del pastel vasco. Bueno, y finalmente esta torta se asentó en el territorio, en la región, al punto tal, bueno, que una asociación que se llama Egusquía se adueñó, entre comillas, de su denominación, de todo el proceso, del proceso de elaboración de los ingredientes, y bueno, reglamenta la elaboración de esta tarta o torta, o pastel, mejor dicho, para que se haga como se debería hacer. Ahora, normalmente el relleno es de crema pastelera, pero también están permitido el uso de, no sé, por ejemplo, un dulce de cereza, porque la cereza es una fruta de ese territorio y por lo tanto, bueno, están permitidas algunas variantes, pero la que tenemos acá con la crema pastelera es una de las variantes más radicadas, más consolidadas en el territorio, además porque remite a uno de los ingredientes que son muy importantes dentro de la cultura gastronómica vasca, que es la leche. La crema pastelera se hace con leche y por lo tanto, bueno, es como que todo tiene que ver con todo también en este caso. Bueno, y hablando de la leche, recordemos que los inmigrantes vascos solían salir de Bilbao para entrar por el puerto de Buenos Aires. Unos 4 millones de argentinos, podríamos decir, se calcula que tienen sangre vasca. Y entre los oficios más destacados está justamente, vos lo mencionaste, el de lechero. En la historia de los vascos, obviamente provienen de un pueblo ganadero, conocen esa temática y además ser lechero en aquella época, estamos hablando fines del 19, principios del 20, era una actividad sencilla. Sí. Un caballo, unos tarros, acercarse a algunos pequeños tambos en lo que hoy sería el conurbano bonaerense o de la mano del tren, esperar en Constitución con los caballos que viniera la leche, por ejemplo, de la actual Cañuelas o de San Vicente y repartir la leche en la ciudad de Buenos Aires. Una actividad sencilla que le llevaba todo el día a repartirla y que además muchas veces después vinculaban con otros productos derivados de la leche, como por ejemplo hacer manteca o quesos. Una actividad muy típica de los vascos, ser lechero en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y este pastel lo demuestra de manera absolutamente clara, porque llegó hasta nuestra tierra y uno lo encuentra normalmente en los restaurantes que ofrecen un recetario vasco. Y este pastel también es objeto de una fiesta que no se hace acá en Argentina, sino se hace allá en Cambo-les-Bains, donde se vende una cantidad enorme de esta especialidad, entre 3 y 4 mil pasteles, y donde concurren aproximadamente entre 35 y 40 mil visitantes para poder degustarlo. Y entiendo, vos me dirás que hoy la gastronomía vasca está en furor, ¿no?, a nivel mundial, y que, no sé si este dato es correcto, en el País Vasco hay una gran concentración, por ejemplo, de restaurantes con estrellas Michelin. Así es la zona, la región que reúne la excelencia, una de las excelencias, pero los vascos creen que es la excelencia de la cocina española contemporánea. Qué gran recorrido estamos haciendo por la cultura, la tradición y la gastronomía vasca. Por eso no podíamos dejar de lado su idioma, uno de los más antiguos del mundo. Vamos a conocer cómo se dicen algunas palabras en vasco. Irina. Aragi. Ogi. Barazkia. Azkenguru. Sukaldiak. Eltze. Plater. Koilara. Labana. Sardeska. Olioa. Gatza. Araino. Bacalao. Amigas y amigos, vamos a un pequeño corte comercial. Por favor, no se vayan, porque a la vuelta tenemos muchísimas más historias vascas para contar. Es tan rica la cultura vasca
que recién estamos calentando motores. A la vuelta del corte, entre otras cosas, nos vamos de recorrida a degustar los mejores pinchos desde el País Vasco. No te lo podés perder, ya volvemos con mucho más en Historias Ricas. Silva Sapori, el sabor de tus ensaladas. Amigas y amigos, seguimos con muchas más historias ricas dedicadas a los vascos. Diego, ¿cuáles fueron los oficios de los vascos acá en el país? Bueno, Pietro, como todos los que vienen buscando hacer la América, vienen con la cultura del trabajo, sin dinero, buscando justamente hacerse un camino económico con oficios de los habituales, los básicos en una ciudad y también en el campo. Uno puede decir almacenero, almacenes de ramos generales. Y entre todos estos oficios, como decíamos, está la cocina y está la gastronomía en general. Y te pregunto, ¿cómo son los cocineros vascos? ¿Aparece este apellido en ese mundo? Sí, por supuesto. Recuerdo, por ejemplo, uno de los nombres que recuerdo es el de Dolly Rigoyen. Es un apellido típicamente vasco. Después tenemos una de las bodegas más antiguas del país, que es la bodega Goyenechea. Son 5 generaciones dedicadas al comercio del vino. Así que bueno, la gastronomía es un tema recurrente dentro de la cultura vasca. Y te digo más, los vascos fueron protagonistas de una revolución en la cocina del mundo. Porque en los años 70, periodo en el cual se estaba desarrollando a pleno la Nouvelle Cuisine liderada por Paul Bocuse, un grupo de cocineros vascos decidió que había que recorrer ese camino de innovación. Cocineros vascos, entre los cuales está Arsac, Subijana, Arguiñano y muchos más. Pero, ¿qué estaban buscando? Estaban buscando salir del chaleco de fuerza de la cocina y de los recetarios de los hoteles, donde la comida es toda igual, era toda igual a lo largo de todo el año, con productos que no tenían nada o muy poca conexión con las temporadas. Y entonces, bueno, ahí empezaron a trabajar básicamente en 3 ideas. Uno, la recuperación y la revisión de las recetas tradicionales. 2, la búsqueda, diría yo, obsesiva de la materia prima del territorio y que esa materia prima se utilizara dentro de esa búsqueda y revalorización de las recetas tradicionales. Y el tercer punto, y ese quizás fue el más innovador, el más explosivo, fue el de buscar constantemente la innovación. Y lo hicieron tan bien que te diría que después de 20 años, 25 años, la gastronomía vasca es la gastronomía que reúne probablemente la mayor cantidad o una de las que reúne la mayor cantidad de estrellas Michelin, que son un parámetro importante para evaluar una gastronomía. Podemos discutir si es el parámetro, pero seguramente es uno de los parámetros. Y siguen trabajando a fondo con este tema, buscando innovación, buscando nuevas técnicas, buscando la nueva cocina del mundo, a través, por supuesto, de sus productos y de sus tradiciones. Qué interesante. Es interesante desde ya, Diego, pero también hay otros ámbitos. Por ejemplo, el deportivo. Sí, en el deportivo los vascos hicieron grandes aportes. El principal, si se quiere, es una especialidad o varias especialidades que tienen que ver con lo que nosotros comúnmente llamamos pelota paleta. Pero es una simplificación desde ya. Nos tenemos que ir al tiempo antes de la Revolución de Mayo, 1810 en la Argentina. Ya en 1776, época de la colonia, por supuesto, hay testimonios de un frontón. Hay un documento de 1779 que sitúa una plaza de pelota ahí en la zona de las calles actualmente Tacuarí y México. Así que fíjate que antes de la Revolución de Mayo, cuando empezamos a separarnos de España, ya estaban los frontones de los vascos. Y hay un frontón muy conocido en la calle Córdoba que fue inaugurado nada más y nada menos que por un presidente, Miguel Juárez Celman, en 1887. Parece que era
Hoy diríamos un estadio, 2.500 espectadores. Imagínate la importancia, además, para que vaya un presidente. Y fíjate la paradoja, en ese lugar también se hacen las reuniones que originan a la Unión Cívica, Alem por un lado y Mitre por otro, que terminan en la renuncia de Juárez Celman en la Revolución del Parque de 1890. Así que todos estos hechos políticos tan importantes ocurren en un frontón de Paleta, y no es casual, porque eran lugares de mucha importancia y de mucha concurrencia del público. Y con muchos adeptos, mucha gente jugando en ese entonces y también hoy, porque puede parecer imperceptible, pero quedan frontones y canchas en todas las ciudades y en todos los pueblos. Vos vas y hay un frontón de Paleta. Y siguen algunas tradiciones, no solamente la parte deportiva, sino las apuestas. Pietro, en aquel entonces se apostaba dinero a ver quién ganaba de los jugadores. Y según he chequeado, esto sigue ocurriendo hoy por hoy, cuando hay juegos de pelota en algunos pueblos o barrios del interior de la provincia de Buenos Aires o del país. Y finalmente quiero contarte y contarles que este deporte maravilloso que introdujeron los vascos no es un deporte solo. Son 7 especialidades. Algunas se desarrollan un poco más en la Argentina, como la que se llama el juego de pelota de cuero. Y está el paleta o goma trinquete. Algunos juegos de pelota son en lugares cerrados, otros son en lugares abiertos. Pero claramente algunas de estas especialidades se han desarrollado más en la Argentina y siguen teniendo muchos jugadores aficionados y también profesionales. Y quiero nombrarte uno puntualmente, que es un argentino, se le dice pelotari a los jugadores de pelota paleta, que tiene 43 años, es profesional y ¿sabés dónde vive? En Bilbao. Y hablando de Bilbao, en Bilbao y por supuesto en todo el País Vasco, bueno, mientras vos estabas hablando de los clubes, de los frontones, de gente que se reúne en esos ámbitos, no pude evitar de pensar en las sociedades gastronómicas vascas, o sea, los chocos. Es una institución, lugares, y hay muchos, hay más de 1.500 en todo el País Vasco, con más de 30.000 asociados, donde la gente se reúne con un solo objetivo: comer. Son lugares parecidos a un restaurante, pero que no tienen nada que ver con la idea del restaurante tradicional. Es un lugar que tiene equipamiento para cocinar, que tiene lugar para sentarse, que tiene buena ambientación, buena decoración, pero la comida la preparan las cuadrillas, o sea, grupos de personas que pertenecen a esa sociedad gastronómica y que finalmente se reúnen comprando colectivamente los alimentos, armando toda la rendición de cuentas sin que nadie se aproveche de la situación. O sea, la idea ¿cuál es? Disfrutar de la comida. Y es una situación que se fue, en algunas cosas quedó absolutamente igual en el tiempo y en otras se modificó. Por ejemplo, tomando en cuenta que la sociedad vasca siempre fue una sociedad muy matriarcal, y ese es el motivo por el cual nacen estos chocos, porque los hombres necesitaban de un lugar donde reunirse sin tener, digamos, al lado la presencia fuerte o de la madre o de la esposa. Bueno, esa parte, por ejemplo, cambió, porque en algún momento las mujeres no podían entrar en esos ámbitos y finalmente hoy en día sí, gracias a Dios, pueden entrar, pueden disfrutar, pero no pueden cocinar. Eso queda solamente a cargo de los hombres. Muy interesante. Menos mal que no vivo en Bilbao. ¿Se imaginan si fuera el encargado de la comida de un choco? Con mis conocimientos de cocina, el menú no sale de un huevo duro y medio tomate, siempre que no se me haya quemado el huevo duro. Pero mejor volvamos con Pietro, que fue a conocer la mejor barra de pinchos vascos de toda Sudamérica. Amigas y amigos, ustedes se preguntarán qué hace este hombre con un palito, una escarbadiente en las manos. Pero esta es una herramienta, créanme, esta es una herramienta imprescindible para una persona que, como yo, en este caso, quiere ir a visitar un restaurante vasco en Buenos Aires. Así que bueno, síganme para ver de qué se trata.
tener la posibilidad de estar en tu restaurante acá en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, un día con sol y sobre todo con tu menú, con tus platos extraordinarios. Se habla mucho también de carne con los vascos, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo percibo en los últimos años. La carne se está empezando a asociar con mucha fuerza a la cultura gastronómica vasca, a su recetario. ¿Cómo trabajan ustedes acá el tema de la carne vacuna? Los vascos, como referentes de la gastronomía a nivel mundial, no podía ser de otra manera, la carne termina siendo una materia prima protagonista. Tenemos parrillas diseñadas para cocinar tanto pescados como el chuletón. ¿A qué corte corresponde el verdadero chuletón vasco? Bueno, el corte argentino sería el bife angosto con hueso. Técnicamente es del lomo del animal, o sea, de la parte de arriba. Bueno, el punto en el chuletón vasco eso es otro tema interesante. Sí, sin dudas. Nuestro punto termina siendo algo hasta polémico en la mesa porque lo cocinamos por afuera, queda sellado por los bordes, rojo dentro y... Como dicen acá, mu, ¿no? Claro, acá a mí me dicen todo el tiempo que la carne está cruda, técnicamente no está cruda, supera los 70 grados. Termina siendo algo polémico, que rompemos muchos esquemas, que rompemos muchos paradigmas y costumbres de cómo comer la carne. Y nada, Bueno, pero esa es la integración entre dos culturas donde la carne tiene un lugar importante, ¿no? Entonces me parece fantástico. O sea, un lugar donde normalmente, como Argentina, donde la carne se come muy cocida, con una propuesta que viene de Europa, que viene de España. Tenemos al chuletón casi listo, pero antes quiero mostrarte nuestra barra de pincho. La barra de pincho más famosa de la ciudad. Sin duda, de la ciudad y Latinoamérica. Por acá tenemos pan de masa madre rallado con tomate, aceite de oliva y jamón curado. Por aquí tenemos salmón ahumado, el pan tiene manteca, vinagreta de cebolleta y eneldo. ¿Qué diferencia hay entre degustar un pincho ahí en el País Vasco y degustar un pincho acá en Buenos Aires? Acá la gente no tiene la tradición de la barra, lamentablemente, como sí la tienen en Europa. El pincho termina siendo una comida. 10 eufóricos te pueden llegar a comer de 12 porque hay pinchos fríos, hay pinchos calientes, está todo bien, está todo listo. Es muy tentador. Es autoservicio, la gente viene, agarra el pincho que quiere, deja el palito en el plato y al final cobramos por la cantidad de palitos. ¿Cuáles son los que no deberían faltar nunca? Y los dos que te nombré primero no pueden faltar porque son los caballitos de batalla, lo que busca todo el mundo cada vez que viene. Después tenemos algunos innovadores clásicos, como por ejemplo la ensaladilla de langostinos. Te diría que ese probablemente es mi preferido. Boquerones, que son las anchoas cocidas en vinagre y luego reposadas en aceite, con pimientos morrones asados y la base del pan de masa madre. La realidad es que el pan al final termina siendo el 50% de la presencia del plato. Es un valor agregado, porque comer un buen pan, un pan sano, natural, que luego se digiere de forma fácil. Dos de nuestros clásicos pinchos calientes. Vamos con este primero, es la chistorra. La chistorra es un embutido de cerdo típico vasco, tripa natural de cordero, cerdo seleccionado, pimentón español y ají molido. Y luego el clásico que hoy por hoy está tomando una relevancia en la gastronomía española y mundial, la croqueta. Este en particular es nuestra croqueta de jamón. Esta historia empieza con la sidra, porque bueno, gracias a una sidrería, nacieron los pinchos. Estos son los vasos de sidra. Gesto mágico. Esto es así, se mancha y olor a sidra, el piso, está muy bien. La barra. Gracias, Salud. Juani. Salud. Gracias por venir. Gracias por esta clase y por tu hospitalidad. Gracias, alegría. No hay que confundir los pinchos con las tapas. Los tapas son platos que se reducen a una pequeña porción y que después sirven para acompañar bebida. Los pinchos son creaciones, o sea, son platos en sí en miniatura, pequeñas obras de artes que apoyan sobre una rodaja de pan.
Los pinchos nacen obviamente en el País Vasco, en la ciudad de Donostia, en los años 30 del siglo pasado, cuando la ciudad de San Sebastián se había transformado en un lugar de veraneo de la aristocracia del país. Ahí concurrían muchísimos turistas que pasaban el día en la playa, en los hoteles, y que finalmente al atardecer necesitaban comer y tomar algo rico. Y bueno, ¿y qué pasó? Bueno, que una señora, doña Luisa de la familia Castro del bar La Espiga, inventó estos pequeños bocados tentadores y los ofreció a modo de señuelo para que la gente concurriera en su bar y consumir sus especialidades. Así que bueno, esta es una pequeña síntesis de la historia de los pinchos que por supuesto podemos también encontrar en nuestra capital para disfrutarlos y para conectarnos con la cultura y la comida vasca. Y es así, como dice nuestro antropólogo culinario, desde sus orígenes hasta el día de hoy, los pinchos representan una de las atracciones de la cultura gastronómica más populares del País Vasco. Para eso nos vamos a ir ahora a Bilbao, una ciudad hermosa, llena de arquitectura moderna como el icónico Museo Guggenheim. Pero lo que todos van a buscar a Bilbao son sus famosos tours de pinchos, recorriendo restaurantes, donde se pueden encontrar desde los sabores clásicos hasta los más curiosos, como el pincho de cresta de gallo. Sí, eso que ves arriba es la cresta del gallo apoyada sobre una cama de hongos. Y para seguir en línea con las curiosidades de la cultura vasca, nos despedimos del hermoso País Vasco para retornar al búnker de Pietro, donde Diego va a contarnos sobre los más famosos descendientes argentinos que trajo esta colectividad a nuestro país. Así que Diego, pinchos, chuletón, los pinchos sinceramente me enloquecen, me parece una creación extraordinaria, me parecen pequeñas obras de arte culinaria en miniatura, esa cosa minuciosa, en búsqueda de la perfección, me parece fabuloso. Pero también me parece interesante ese tema del chuletón. Sí, los vascos realmente lo manejaron muy bien, y dentro de lo que es ese desarrollo que tiene la cocina vasca, supieron posicionar también la carne ahí arriba, donde están los mejores manjares del país. Muchos de estos productos, Pietro, aparecen cada año en la Semana Nacional Vasca, que se celebra, ¿sabes dónde? En un pueblo, una ciudad que se llama Macachín, en la provincia de La Pampa. Y el aporte de los vascos desde ya es importante, no solo en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo. Si uno empieza a repasar, Pietro, los apellidos, los va encontrando realmente en todos los ámbitos. Ya en la Fundación de Buenos Aires, Juan de Garay, un vasco, 1580, estamos hablando allá lejos y hace tiempo, cuando empezaba esta historia de lo que hoy es la Argentina, ¿no? La segunda Fundación de Buenos Aires. Y si vamos a algunas personas del ámbito público o político, Juan Bautista Alberdi, el creador de las bases que da lugar a la Constitución Nacional, un gran escritor además e intelectual. La esposa de San Martín, Remedios de Escalada, justamente. O uno puede hablar de Esteban Echeverría, el autor del Matadero, un gran intelectual de la generación del 37. O más cerca en el tiempo, Hipólito Yrigoyen, el primer presidente de lo que podemos llamar la democracia argentina, con el voto universal, secreto y obligatorio, que en su contexto también La Vasconia, un periódico vasco, cuando es elegido presidente, lo destaca como un hijo de la raza vasca que llega a la presidencia de la Argentina. En ciencia, premios Nobel argentinos, pero que son de origen vasco, como Jusey o Leloir. Así que fíjate, uno va recorriendo el espinel de las diferentes... Y uno encuentra los rastros. El deporte. En el deporte también. Es más, los apodos son el vasco o el vasquito. Te puedo mencionar al gran arquero Sergio Goicoechea, el de los penales famosos en Italia 90, el vasquito Arruabarrena, el vasco o la Articoechea, porque además llevan el apodo. Y en el arte, la cultura y en la gastronomía, bueno, Germán Martitegui, Iñaki Urlesaga, el bailarín, o, hoy podríamos decir, Pampita Ardoaín. Así que en todos los ámbitos están los vascos. Bueno, Diego, hablaste de personas que realmente están posicionadas dentro de lo que es la historia y la sociedad del país, pero no son solamente personas, sino también son productos que quizás no son nuestros, pero se transformaron en comidas, en recetas que finalmente nos resultan familiares. Por ejemplo, bacalao.
En el País Vasco el bacalao es una religión, es un asunto realmente muy serio y tiene una historia que es muy divertida, muy graciosa, te diría yo. Un pescadero de Bilbao, que se llamaba Gutubay, en 1871 hace su pedido de bacalao a su proveedor noruego. En su pedido él pone 30 o 40 piezas como de costumbre. Y el noruego, evidentemente, se equivocó, porque la O se transformó en un 0. Y entonces esas 30, 40 piezas se transformaron en 30.000 piezas. El pobre Gutubay, cuando le llega las 30, 40.000 piezas, las 30.000 piezas, se quiso, no digo suicidar, pero la verdad que era un problema muy serio. Pero el destino a veces juega un partido que es indescifrable y a veces a favor de quien en ese momento está perdiendo. Y en ese momento se desencadena la Segunda Guerra Carlista. Entonces, problemas para conseguir la comida, problemas para mover la comida. Y el bacalao en ese contexto era perfecto, porque se conservaba perfectamente bien, se podía mover con facilidad. Y esa desgracia que tuvo Gutubay finalmente se transformó en un triunfo. ¿Por qué? Porque Gutubay expandió el comercio en todo el país y difundió el producto en todo el país, al punto tal que hoy en día uno va al País Vasco y encuentra negocios especializados que se dedican solamente a la venta del bacalao, pero lo hacen como si fuera una carnicería, o sea, con cortes específicos. Y es impresionante saber que ese boom vino de la mano del azar o Así de un es. error. Y recordando a célebres figuras de raíz vasca, hay uno del que no me quiero olvidar. No fundó ninguna ciudad, no ganó ningún premio Nobel, no atajó penales en un mundial, pero lo que me hizo reír es impagable. El querido Vasquito de Campeones. Oh, qué mal chiste que hice, por favor, deme un par de programas más que entro en ritmo. Pero ahora sí, hablando de celebridades, se viene uno de los platos vascos más famosos en el mundo, el bacalao al pil pil. Bueno, Matías, estoy feliz de estar acá en Iñaki. Es un restaurante que respeto mucho por su trayectoria, por cómo supieron proponer la cultura gastronómica vasca acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo nace tu vínculo con este lugar, con esta cocina? Hace muchos años nace. Yo estaba estudiando en el año 2001 más o menos. Me dijeron para venir a hacer una pasantía a otro restaurante de comida vasca. Y empecé como pasante, teóricamente era una prueba por 2 meses. Y ya llevo 20 años cocinando acá. No es poco. No es poco, es un montón. Empecé de abajo, como todo cocinero, fileteando pescado, todo eso. Y de a poco me fui perfeccionando. Ya me gustaba la gastronomía vasca y cuando conocí el País Vasco me terminé de enamorar de todo. Imposible de la cocina, no de la cultura, de de la forma de ser de la gente. ¿Qué dicen tus clientes? O sea, ¿quiénes son? ¿Buscan siempre lo tradicional o es como que hay unas ganas de incursionar en platos un poco más contemporáneos, siempre respetando la tradición? A ver, tenemos de todo. Hay clientes que vienen y quieren comer lo tradicional y típico de la comida vasca. Es más, viene gente de España, gente vasca o de otra parte de España, a comer acá. La otra vez me pasó una cosa muy linda, que vino una pareja, chicos jóvenes, y comieron una merluza en salsa verde y me dijo: desde que falleció mi abuela nunca comí y es el mismo gusto que le da a mi abuela. Y eso es lo que tratamos de hacer, que cuando vengan a comer acá al restaurante sientan que están comiendo en el País Vasco. Este es el bacalao al pil pil. O sea, quizás, no sé si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, decímelo tranquilamente, es uno de los platos quizás más emblemáticos. Estoy totalmente de acuerdo. De la cocina vasca de mar. ¿Cuál es la dificultad de este plato? La dificultad, bueno, esto es un bacalao, tiene colágeno. Lo que hacemos es porcionarlo y lo envasamos al vacío. Ok, pero ahí está el toque, digamos, ahí está, moderno. El toque moderno, que lo envasamos al vacío. ¿Para qué? Le damos una precocción envasado al vacío con agua hirviendo. De cierta manera, precocinarlo va alargando y desprendiendo todo el colágeno. Una vez que abro la bolsa, el colágeno lo separo y pongo el bacalao en la olla. Y moviéndolo
¿Qué vas a hacer? No le puedes poner mucho aceite, tenés que ir mechándolo pues, con el colágeno, tenés que ir mechándolo y entre el calor y el fuego. Cuando ves que levantó la temperatura, lo corres del fuego, lo seguís moviendo fuera del fuego y así hasta lograr... Y la magia aparece. Chopitos. Los chopitos, para el que no sabe qué es un chopito, vamos a ponerle como un calamar chiquitito. Acá en el restaurante salen de dos maneras, a la plancha o piparrada. Piparrada es con pimiento rojo, pimiento verde y cebolla. Se hacen a fuego, que es cuando lo pones en la hornalla y le sacás todo, lo quemás todo, le sacás toda la piel, le da un gusto ahumado que queda muy rico. Y la cebolla se rehoga normal, con aceite de oliva, sal, pimienta. Después se mezclan los dos pimientos, una vez que lo pelaste lo cortás en tirita, y una vez que ya están casi cocidos los chopitos, le agregás toda esta preparación. Salteás todo junto, un poquito de perejil, sal, pimienta, bueno, la sal ya se la puse, pimienta, un hilito de aceite al final. Después de estas historias y estas explicaciones realmente muy lindas, muy interesantes, bueno, pero llegó el momento de probar. Vamos a probar. Bueno, gracias por darme la posibilidad de probar, estos platos y de viajar algunos minutos al País Vasco. Muchas gracias a vos. La verdad que un placer, gran admiración de mi parte hacia vos. Así que nada, muchísimas gracias. Salud. Amigas y amigos, qué maravilla este viaje maravilloso dentro de los sabores de la cocina vasca. Pero ahora vamos a un pequeño corte, no se muevan que vamos a volver muy pronto. Bienvenidos a Chef Gourmet, una empresa dedicada al servicio de viandas empresariales. Chef Gourmet te brinda un servicio personalizado de calidad, exclusividad y excelencia en viandas ricas, frescas y saludables. Bienvenidos a Chef Gourmet. Gran programa, hemos disfrutado historias, tradiciones y platos con fuerte identidad. Pero los dejo con el gran Pietro para repasar lo que hemos vivido hoy. Lo sé, los vascos no conciben la amistad o las relaciones sin una buena comida. Lo pude comprobar cuando visité esa tierra maravillosa, así como hice en Buenos Aires entre asociaciones y restaurantes. Allí el taxista, el verdulero, el recepcionista del hotel y el camarero de la cafetería de la esquina hablan con el pecho inflado de orgullo de su recetario y productos típicos. Los vascos hablan de sus platos como la gente de otros países habla de fútbol. Es una pasión genuina, alimentada por un fuego permanente. Esto explica por qué los restaurantes y cocineros vascos son considerados entre los mejores del mundo. Representan una de las vanguardias más respetadas de la cocina global. Pienso que tener sus restaurantes aquí en Argentina sea una oportunidad única para disfrutar de sus inimitables pinchos, de su chuletón vacuno o de su bacalao al pil pil, sin necesidad de cruzar el océano. Sus clubes y asociaciones trabajaron con perseverancia, tenacidad y pasión para que no se perdiera ese rasgo tan potente de su personalidad. Así como el árbol de Guernica sigue en pie, la cultura vasca sigue fuerte y resistente como un roble, a pesar de las dificultades que enfrentó en su historia. Es una pasión genuina, alimentada por un fuego permanente, algo que los marca para toda la vida. Nos despedimos de la gran cultura vasca que permanece firme como su árbol histórico y nos encontramos la semana que viene para seguir disfrutando de más historias ricas.